Hola, yo soy Naomi Romero y esto es De cara a la ansiedad, un podcast para quienes vivimos con ansiedad y elegimos mirarla de frente. Si acabas de llegar y tú también estás en este arduo camino, te doy una cálida bienvenida y empezamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo estoy aquí grabando un 29 de julio, a puntito de llegar a agosto. Y como veis, hoy me he venido a la calle, bueno, a la calle, al exterior, a mi jardín, para poder grabar este episodio porque no había mucha luz en casa en los anteriores vídeos y he pensado, mientras lo soluciono, ¿por qué no aprovechar la temperatura tan fresca que hace aquí fuera y poder grabar en otro entorno? Así que voy a probar a ver qué tal. Lo único que, bueno, el micro lo estoy aguantando con la mano porque no tengo dónde ponerlo. Pero es muy curioso todo esto, como poco a poco voy a ir dándole forma para que sea un poco más bonito de ver. Entonces, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy os quería comentar algunos errores que yo he cometido en mi proceso con la ansiedad. De hecho, los tengo por aquí apuntados y son 7 en concreto. Y más que nada porque el proceso con la ansiedad puede ser muy largo si vamos cometiendo estos errores y de seguro que habrá más. Así que de hecho si tú también estás en ese proceso y has cometido algún error o te sientes identificado o identificada con alguno de los errores que comento, pues házmelo saber porque me hará ilusión saber que estamos todos en el mismo saco y que más o menos todos cometemos los mismos errores, ¿vale? Así que ¿por qué hago este episodio? Es básicamente porque creo que estos 7 puntos pueden marcar la diferencia entre que tú avances en tu proceso de superar la ansiedad o que te estanques o que incluso retrocedas. Por lo tanto, te los adelanto porque si los puedes evitar, pues quizá te eliminas meses o años de estancamiento con tu ansiedad. Así que vamos a verlos. El primer punto que tengo apuntado es infravalorar mi problema, porque yo tendía mucho a, cada vez que estaba bastante mal, ponerme vídeos de testimonios de otra gente pasando por ese mismo síntoma o algunos canales en YouTube como eran Vivir con Ansiedad, me parece que era uno de ellos, en los que había un chico que se llamaba Eric, si no recuerdo mal, que hablaba que él mismo había pasado por la ansiedad y entonces te dejaba como un poco tranquilo en el sentido de, oye, mira, sí, te falta el aire, no te preocupes, no te va a pasar nada, pero a su vez tampoco había algo que pudieras hacer al respecto. Simplemente era como aliviarte en ese momento, era como un alivio inmediato, ¿no? Y tendía mucho a eso, a mirarme vídeos de otras personas, de gente explicando cómo habían superado la ansiedad y por qué ese síntoma en concreto pues no te iba a hacer que te sucediese algo malo para tu salud, ¿no? Pero en el fondo yo siempre intentaba no identificarme demasiado con eso y pensar que lo mío no era para tanto. O sea, si yo, por ejemplo, veía un vídeo en el que alguien explicaba algo de la falta de aire o algo de que, pues yo que sé, tenía algún tipo de ansiedad, que se acababa esa persona encerrando en su casa y no quería salir, yo me agarraba a ese clavo de decir, ah, no, no, yo como sí que salgo de casa, yo no estoy tan mal. Yo no estoy tan mal como para hacer una terapia o no estoy tan mal como para tener que hacer algo, ¿no? Estoy como en el inicio del camino y siempre y cuando yo no llegue hasta ese punto, pues no consideraré, ¿no?, que estoy tan mal. Por lo tanto, el primer punto del que me gustaría hablar es este, porque al final siempre tendemos para aliviarnos a nosotros mismos a infravalorar nuestros problemas. Yo me quedaría con que en lugar de compararte con el mal de otros o con cómo están llevando su proceso con la ansiedad otros, te compares a ti con tu propia vida, con momentos anteriores. Es decir, si tú antes no tenías ningún tipo de dificultad para viajar o para ir al cine o para ir a un centro comercial o para salir con tus amigos a hacer lo que fuera, o te ha cambiado la vida y, por ejemplo, pues antes no tenías hijos y ahora sí, y has descubierto que tienes ansiedad a raíz de tener que cuidar de tus hijos y sentir, pues, demasiada presión de hacerlo bien, etcétera, ¿no? Eso para mí es el indicativo de que sí que tienes un problema, porque tu vida está impedida, tu vida no puede funcionar con normalidad respecto de tu propia vida, porque si tú al final lo comparas con la vida de otra persona, pues te estás comparando con una historia que no es la tuya, con una personalidad que no es la tuya y con una manera de gestionar eso que no es la tuya. Por lo tanto, no te compares con los demás para medir si tú necesitas una terapia o si necesitas hacer algo con eso o no.
para mí el termómetro ay, el viento va a ser un inconveniente. Bueno, lo manejaremos. Pues eso, que si el termómetro tienes que ser tú, que si te comparas con los demás para decidir si tienes que hacer algo con eso o no, no lo estás decidiendo para ti, lo estás decidiendo para otra persona. Por lo tanto, evita buscar el alivio en ver que otros están peor, porque te hace flaco favor. Entonces nunca vas a superar ese pequeño problema porque es pequeño en comparación al de los demás, pero es grande para ti en realidad. Solo que por momentos te alivia pensar que es pequeño en comparación con los demás y te es suficiente para aguantar una semana más. Pero realmente luego llega otro día igual, otro día que te ves haciendo exactamente lo mismo y pensando exactamente las mismas cosas y sintiendo exactamente las mismas cosas. Por lo tanto, un problema que se repite, que limita tu vida y que te hace sentirte peor de lo que estabas hace X meses o X años, es un problema que merece la pena ser revisado, independientemente de cada uno cómo pueda revisar eso. Habrá personas que se puedan permitir una terapia, habrá personas que acaben en su médico de cabecera, otros que acaben en este podcast. No lo sé. La cuestión es que tienes que hacer algo. No lo dejes pasar pensando que como hay otros que están peor, yo no estoy en ese punto, no tengo que hacer nada todavía, ¿no? Error número 2 que cometí en mi proceso con la ansiedad es no haber aprovechado suficiente los momentos de exposición que me venían en el día a día y que eran a veces mejores, así de improvisado, que los que estaban programados o que los que se pueden programar, ¿vale? Si has llegado hasta aquí y no sabes todavía lo que son las exposiciones, justamente el episodio anterior hablamos de eso, pero si no tienes ni idea de lo que es, pues te recomiendo que empieces mucho más atrás en el podcast, que te vayas varios episodios atrás, porque aquí ya estamos en modo intermedio y tú vienes en modo fácil todavía. Entonces, tienes que irte al principio del podcast y coger carrerilla. Total, me quiero explicar con este punto de no aprovechar los momentos de exposición del día a día, ¿vale? Porque, por ejemplo, los que ya me conocéis de hace tiempo, sabéis que durante un tiempo tuve agorafobia, entonces a mí me daba como mucho respeto irme a un sitio en el que si me pasaba algo, pues estar alejada de mi zona de seguridad, ¿no? Pero aún así siempre lo intentaba, iba y hacía planes igualmente, ¿no? Entonces, pues bueno, un día que estaba con mi marido yendo a una montaña, de estas que te pasas, pues a lo mejor 3 horas caminando hacia arriba, arriba del todo hay un lago para saltar con una cascada y no sé qué, y después bajas, ¿no? Entonces estábamos justo arriba de todo, y eso que me voy a apoyar en un árbol para bajar como por unas rocas y tal, y a aparecer en el lago, y pongo la mano en el árbol y noto ahí algo súper mojoso. Entonces me miro la mano, miro el árbol y veo en el árbol una oruga verde, fosforita, ahí. Y yo no me puedo creer que yo haya tocado eso. Total, que yo ya empiezo a pensar, ¿eso será venenoso? ¿Eso tendrá algún tipo? Porque claro, un color así muy fosforito. Digo, ya está, ya está. Ya os podéis imaginar, porque además todo el agravio, o sea, se me mezcló la hipocondría con el agravio de estar en una montaña a 3 horas andando, además andando sin cobertura del coche, pero luego del coche a un hospital como otra media hora o 40 minutos al hospital más cercano, entonces era como, ya, yo voy a morir aquí. O sea, recuerdo que como yo ya estaba un poco iniciada en intentar exponerme a la ansiedad y tal, pero no lo conocía con estas palabras ni con este concepto. Simplemente yo tenía una especie de instinto de intentar tirar para adelante, ¿no? Con lo que me echen, pero no iba un poco improvisando, no tenía ningún tipo de terapia asignada ni nada por el estilo. Entonces, pues yo estaba ahí pensando, a ver, si me pasa algo ahora, si se me empieza a poner roja la mano y de repente se me va corriendo lo rojo por todo el brazo, me empiezo a ahogar y me muero, o sea, me ahogo, ¿qué opciones tengo? Supongo que si llamamos al 112, sí que podrá venir un helicóptero. Bueno, yo empecé ya a planificar cómo me iban a sacar de la montaña y a estar súper alerta constantemente de todos los síntomas que yo pudiese tener en ese momento por el tema de la oruga. A todo esto mi marido todo el rato me iba diciendo, pero es que no creo que te pase nada, ya llevas un minuto, si no te pica ni nada, pues, ya no creo que vaya a ir a más, tal. Y yo seguía pensando que sí, que por algún motivo, aunque pasase X rato, a lo mejor mi cuerpo tardaba más en reaccionar. Bueno, al final, de tanto mirarme, de tanto pensar, es que la mano se me empezó a poner roja. Pero esto además me ha pasado en muchas ocasiones. O sea que si también os pasa, no os preocupéis porque es que al final tenemos la capacidad
mental de somatizar lo que estamos pensando en nuestro cuerpo y al final si tú no dejas de mirarte, empiezas a pensar, me está ardiendo, me está picando, voy a meterlo en el agua, ahora voy a meterme, es que al final se pone rojo, ¿vale? Porque es que no hay más. Entonces, bueno, resumen, no pasó nada. Al cabo del rato, cuando ya pasó media hora, empecé a quedarme un poco más tranquila de que no me estaba pasando nada, pero aún así ya me quedó ese miedo todo el rato con cualquier cosa. Yo ya estaba alerta para cualquier otra cosa y pensando que lo mejor era irse porque es que fíjate que si me tuerzo un tobillo aquí, o sea, me puede pasar cualquier cosa, ya el miedo se instaura en la mente. Entonces, al final hoy en día sé que manejaría esa situación de otra manera y ojalá poder haber ido a esa situación hoy de la mano con mi Naomi anterior y haberle podido decir exactamente qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que tenía que pensar y qué era lo que se tenía que decir de esa situación, pero no fue así y seguramente para ti tampoco, seguro que has vivido situaciones similares. Entonces, lo que hoy vengo a decirte como error en el proceso de la ansiedad es: aprovecha cada situación de tu vida que te ponga en jaque contra la ansiedad para decir, buen momento para trabajar en mi ansiedad, voy a aplicar los pasos que sé que tengo que dar, ¿no? Al final hablamos siempre de muchos pasos porque para cada episodio pongo cositas diferentes y demás, pero todo se resume a lo mismo, se resume a aceptar cualquier escenario posible, aceptar la incertidumbre y tratar de desviar el foco en hasta que no haya una urgencia, no voy a estar comprobando constantemente lo que me sucede y sobre todo lo que he dicho al principio de aceptar todos los escenarios posibles es no te niegues que no te está pasando nada, porque eso tampoco te hace ningún favor. Es decir, puede ser que me pase, puede que no. También ahí tenemos ejercicios en el episodio de flexibilizar la mente en el que trabajamos eso, precisamente lo de, oye, esto puede que sí, pero puede que no. Entonces, hasta que yo no tenga una certeza de que me está pasando algo, hasta que realmente no me esté ahogando, no me esté pasando algo, no voy a poder actuar y tampoco puedo estar aquí media hora mirando el reloj, mirándome a ver la frecuencia cardíaca, mirándome la mano constantemente, intentando predecir y anticiparme constantemente a lo que sea que pueda estar pasando, porque hoy será la oruga, luego será un dolor en no sé qué, mañana será cualquier otra cosa y viviré en la angustia constante de estar intentando predecir el futuro. Y es que al final la enfermedad, los accidentes, etc., van a llegar. Sabemos como frase em, épica del podcast que el riesgo cero no existe, por lo tanto, intentar aceptar eso, intentar tener un diálogo mental de sé que ahora vas a tener ansiedad, sé que vas a estar intentando comprobar todo, te entiendo porque sé que te asustan estas cosas, pero vamos a intentar, en la medida de lo posible, disfrutar del momento, dejar que pase el rato, darnos cuenta de si realmente nos está pasando algo o no por datos objetivos y no porque estemos calculando si la rojez me medía antes 1 centímetro y ahora 1,2 centímetros, o sea, dentro de una normalidad, ¿vale? Por lo tanto, ya he dicho, error número uno, pensar que lo mío es menos solo porque hay gente que está peor y no hacer ningún tipo de tratamiento para mejorar yo en mi ansiedad. Y el punto número dos, no aprovechar momentos de exposición, como muchos otros que he contado que hoy por hoy sí que hago, de ¿me estoy mareando? Así, pues mira, voy a coger el coche y me voy a ir a dar una vuelta porque aprovecho que me estoy encontrando mal para reforzar una exposición antigua que tengo, que es no conducir cuando me encuentro mal, ¿no? Por ejemplo, pues aprovechar en tu día a día todos los momentos de reto para convertirlos en una exposición. Y eso que decía, eso a veces funciona mejor que las exposiciones que te programas, porque sí, está muy bien coger y decir, pues yo una vez al día o una vez cada 2 días me tumbo en la cama y hago una visualización de que me enfermo. Sí, pero al final es otro escenario completamente distinto. Ahora, si tú el día que realmente te encuentras mal, coges y ese día te esfuerzas en hacer algo que normalmente no harías, como puede ser conducir, como puede ser irte a caminar por un sendero. Evidentemente, siempre digo, dentro de una normalidad, no cojas y te vayas a hacer una cosa peligrosa objetivamente. Creo que todos tenemos en cierta parte un sentido común que nos dice esto sí y esto no, pues dentro de tu sentido común o puedes compartirlo con otra persona, pero con una persona que entienda lo que es una exposición, porque si no te van a decir, no, no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué locura estás haciendo ahora? ¿Por qué vas a coger el coche justo cuando te encuentras mal? No tiene sentido, ¿no? Pero dentro de una normalidad, aprovecha los momentos de reto para que sean exposiciones improvisadas. Punto número 3, error número 3 que cometí en mi proceso con la ansiedad. A ver qué tengo aquí apuntado. No tener un plan, ir improvisando y esperando que se pase con el tiempo, es verdad.
o cuando esté muy, muy mal ya iré a terapia. Mientras tanto, lo soporto, entre comillas, porque realmente no es algo que se pueda soportar, pero aguantas el tirón y hasta la próxima que venga, ¿no? Pues mal, sí, sí, sí. O sea, si al menos si tú decides que no es para tanto como para ir a una terapia, porque el nivel de malestar que te ocasiona no es lo suficiente como para invertir dinero y tiempo, o más bien dinero, en hacer una terapia, está bien. Es decir, es tu decisión, tú lo tienes que valorar, tú tienes que saber hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no, pero que el hecho de no ir a terapia no sea la excusa de no hacer algo, porque siempre puedes hacer algo. Puedes leer sobre la ansiedad, puedes ver testimonios o podcasts enfocados en otras personas que ya han superado la ansiedad y que te explican pues sus maneras de haberla superado, ¿no? Y hacerte pues una especie de bibliografía, diría, mm, de maneras que hay de superar la ansiedad. Y al final, entre todo, puedes hacerte tu propio plan, pero ten un plan, aunque no sea ir a terapia, ¿no? Yo al final he leído y he visto muchas cosas. Hay cosas que he intentado aplicar, pero que he visto que no eran el camino correcto, para mí por lo menos, como por ejemplo las terapias o pseudoterapias que se centran en reducir estímulos como el café, reducir pues los procesados, la sal, el azúcar, todo eso, porque al final mantiene tu sistema nervioso más relajado. Y sí, tiene sentido, ¿no? Pero no todo puede ser intentar que tu sistema nervioso no se altere. Tú puedes convivir y has convivido otras veces con un sistema nervioso activo sin la necesidad de tener ansiedad. Es verdad que si tú estás pasando por un proceso de ansiedad, cuanto más activo tengas el sistema nervioso, más ansiedad vas a tener. Pues sí. Entonces, evidentemente, si quieres hacer una resolución un poco integral de la situación y decir, bueno, yo voy a trabajar en lo cognitivo mediante exposiciones, mediante terapia, mediante ejercicios de, yo qué sé, pero aparte voy a hacer deporte, descansar bien, mejorar mi nutrición y reducir estimulantes, al menos durante el proceso en el que estoy trabajando en esto, para facilitarme la vida y estar un poco más calmado en general, pero ojo con cogerle miedo a cualquier cosa que altere tu sistema nervioso, porque si yo solo dependo de eso, si yo dependo de que mi sistema nervioso esté tranquilo para no tener ansiedad, el día que me den una mala noticia, el día que me tome un café porque, mira, me lo he tomado, el día que, yo qué sé, salga y me tome una Coca-Cola y hacía un montón de tiempo que no tomaba azúcar y se me dispara la ansiedad. Entonces, no puede depender mi ansiedad de lo externo. Lo externo puede ser una ayuda, como es la medicación, como es la nutrición, como es el descanso, como es todo. Si tú quieres cuidar todo eso y apoyarte en cosas externas, tú sabrás qué palancas accionas. Pero lo de dentro es imprescindible. Es de lo que tiene que depender realmente tu ansiedad. Ay, pido perdón ya de antemano por el viento porque sé que están viniendo a veces como ráfagas de viento y no sé si se está escuchando mal, creo que sí, porque por lo menos yo lo que voy escuchando por los auriculares se va escuchando el viento, así que lo siento. No sé si ha sido la mejor idea grabar aquí, pero bueno, oye, había que intentarlo. Otro error, error número 4 que cometí en mi proceso con la ansiedad, ha sido actuar solo cuando estaba muy mal. Es decir, a mí antes me afectaba muchísimo tener ansiedad, tener episodios de ansiedad. Yo era bastante de tener ataques de pánico, entonces podía tener un ataque de pánico que me duraba, bueno, el ataque en sí me podía durar 2 minutos, pero luego me quedaba pues a lo mejor 15 con un nivel de ansiedad del 90% y luego a lo mejor otra media hora con un nivel de ansiedad del 75%, es decir, pasaba mucho rato pendiente de eso. Entonces a lo mejor dedicaba toda una tarde a bajar ese nivel de ansiedad. Y había invertido tanto tiempo, tantos recursos mentales, y era tal la sensación que yo tenía de pérdida de tiempo, de decir, cuando ya al final pasaba todo, era como, pero yo qué he estado haciendo ayer por la tarde, porque además luego lo veía con perspectiva y era como por una tontería lo que había pasado, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, me notaba algo en la garganta y yo ya me creía que tenía algo que no iba a poder tragar, me iba al espejo, me miraba, como me viese algo rojo, acababa en la cama durante horas intentando dormirme, porque para mí dormir era como, si me duermo ya luego me despierto sin ansiedad, pero necesito dormirme. Pero evidentemente es muy difícil dormir cuando tienes ese nivel de ansiedad. En fin, que era tal la sensación de haber perdido el tiempo durante toda la tarde que luego me pasaba todo el día siguiente, literalmente todo el día siguiente, con un bajón, con una tristeza, como una especie de depresión, con un malestar general de no saber muy bien
¿Por qué ahora se me queda este residuo en el cuerpo, pero apatía? Bueno, mal, mal. Me duraba mucho rato, porque al final sí, el episodio era cortito, pero luego todo el residuo que acompañaba a eso era pues de días, ¿no? Entonces, claro, el alivio inmediato me venía muy bien, porque en esos momentos en los que estaba en el pico, para yo sentirme mejor, hacía eso que os digo, me ponía vídeos, hacía respiraciones, hacía meditaciones, hacía yoga esa semana, hacía cosas que yo sabía que me hacían sentir bien, pero no trabajaba en mi ansiedad. Volvemos a lo anterior, me iba a lo externo, cosas de fuera que me van a hacer sentir mejor. El yoga me hace sentir bien, hacer respiraciones me hace sentir bien, la meditación me hace sentir bien, ver vídeos de otras personas que están pasando por lo mismo que yo me hace sentir bien. Vale, ok, y ahora te sientes un poco mejor, pero luego ¿qué? ¿Luego qué? Porque si luego, cuando ya te encuentras un poco mejor, el yoga no forma parte de tu vida, la meditación tampoco, las respiraciones tampoco, ver vídeos de gente random tampoco. Entonces, ¿por qué te tomas la pastillita y luego sigues como si nada, no? Esto es como si tienes cada día dolores de cabeza, cada día, cada día, cada día, y llevas 3 semanas tomándote una pastilla cada día. ¡Oh, qué alivio! Me siento mejor. Vale, pero en algún momento vas a ir al médico y le vas a explicar que tienes un problema, porque algo te pasa. No puedes estar con dolores de cabeza todos los días, ¿no? Entonces, está bien tomarse la pastillita, entiéndase como el remedio que da un alivio inmediato a la consecuencia de la ansiedad, pero tienes que trabajar en la ansiedad. Entonces, el error número 4 es buscar alivio inmediato y solo trabajar cuando estás muy, muy mal, y cuando vuelves a estar bien, olvidarte de todo y tratar de seguir con tu vida. Entiendo, porque es lo que me pasaba a mí, que dices, si ya me he pasado un día fatal y otro medio mal, al tercero que empiezo a estar bien, pues no me da la gana ponerme a hacer una exposición que me va a hacer sentir peor, que me va a hacer mantener la ansiedad y que me va a hacer sentir triste y mal. Pero es que realmente no funciona así. O sea, yo, desde ese punto hasta día de hoy, que a lo mejor puedo tener un episodio de ansiedad mm, una vez cada XX meses y que me dura 10 minutos, no lo cambio por nada de lo que tenía antes. O sea, y el nivel de ansiedad que yo podía llegar a tener, ese nivel de ansiedad 10 de tenerme que meter en la cama y no salir de la cama porque me creo que me estoy muriendo, eso ya no existe para mí. O sea, yo puedo tener un 6, un día que se me pasa un pensamiento por la cabeza, me olvido del protocolo, le doy un poco de bombo y cuando llego al 6 digo, ay, 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 ¿yo qué estoy haciendo? Y entonces aplico, 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 pum, a los 10 minutos se va. Entonces, las exposiciones es necesario entrenarlas para poder tenerlas mecanizadas y poder ejecutarlo cuando toca. Por lo tanto, tienes que trabajarlo en los días en los que estás bien, porque si solo lo haces los días que estás mal, que de ahí te va a salir el instinto y lo natural, vas a tirar de alivio inmediato, de la pastillita, porque ya estás tan mal que no te puedes poner a plantearte, venga, va, pues mira, cuando me pase esto voy a hacer esto. No, ahora cuando estás bien, ponte y siéntate y dedícale rato. Oye, ¿a mí qué es lo que me pasa? Pues mira, parece que me pasa esto cuando sucede esto otro. Vale, ¿y cómo voy a trabajar en esto? Busco, me escucho el podcast, busco en internet, hablo con ChatGPT, no lo sé. Si no, ir a terapia, evidentemente, pero dentro de los medios de cada uno, ten un plan y síguelo, pero síguelo cuando estés bien también, hasta que llegue un día en el que estés mal y veas que tu respuesta ha sido muy distinta a cómo podías haber respondido pues hace meses, por ejemplo, y ahí vas a decir, vale, estoy progresando. Error número 5 que cometí en mi proceso con la ansiedad era no hablar del tema porque me daba vergüenza, me sentía un bicho raro, sentía que no le podía decir a alguien que, yo qué sé, que me había cogido la baja en el trabajo porque me había salido un bultito en la mano. Evidentemente el motivo no era ese, sino ataques de pánico y ansiedad brutal, pero ¿cómo se lo explico eso a la gente, no? Entonces, bueno, aprendí en el proceso que hay personas en las que puedes dejarte caer o apoyarte y hay otras en las que mejor que no porque no te van a entender. Hay un episodio sobre esto, es muy importante ese episodio, sé que el título no llama la atención y puedes decir, bueno, vas eligiendo a ver qué episodio te pones y seguramente vas a ir al que más te llama la atención, como el de la falta de aire, el de los pinchazos en el pecho y el de los mareos. Sí, ya lo sé que vas a ir a por esos porque tú estás en ese punto en el que estás buscando ese alivio inmediato. Pero sinceramente, entender bien cuáles son todos los puntos que van a accionar tu mejora, ¿no? Tu desarrollo en este proceso es crucial. No solo lo que te ocasiona un bienestar, sino todo. Entonces,
ese episodio que no sé si es como muy de los primeros, el cuarto o algo así, que dice la importancia de hablar sobre la ansiedad, ahí hablaba justamente de esto, de por qué es súper importante hablar de la ansiedad, cuándo sí y cuándo no, porque si lo hacemos por compulsión tampoco podemos hacerlo, pero si no lo hacemos por evitación, por no estar hablando más de la ansiedad, porque hablar de la ansiedad me da ansiedad, sí que puede ser una buena idea hacerlo, entonces encontrar el punto medio y también aprender a valorar cuándo puedo o con quién puedo y con quién no. Entonces, eso fue algo que a mí me cambió mucho el chip porque yo no hablaba de la ansiedad porque me avergonzaba. Yo me avergonzaba, me sentía muy débil y por el hecho de actuar así luego me sentía culpable. No me sentía como digna de la fortaleza que yo considero que tengo. O sea, yo al final considero que soy una mujer súper fuerte, muy independiente, muy resolutiva. Considero que tengo unas habilidades y unos aspectos de mi personalidad que me gustan y que alardeo de alguna manera de ellos o que se ven, ¿no? Son un poco, forman parte de mi fachada, de lo que la gente ve de mí, de mi imagen, de mi identidad, ¿vale? Por lo tanto, si eso yo lo pongo en riesgo cuando tengo un ataque de ansiedad, no puedo permitir que los demás sepan o vean que hay agujeros en mi fachada, ¿no? Por así decirlo. Entonces, hasta que yo no integré en mí misma que no era algo de lo que avergonzarse, que las personas más fuertes también sufren ansiedad, que tener un ataque de pánico no te hace menos resolutiva, ni menos fuerte, ni menos capaz de X cosas. Y bueno, hasta que no integré todas esas cosas, yo no fui capaz de hablar y de explicar con naturalidad, sin vergüenza, que es que mira, lo que me pasa es que es esto, entonces ahora estoy haciendo terapia para superar esto, pero sí, sí, o sea, me pasaba esto. Entonces, pues eso, fue uno de los puntos que más me gustó transitar, porque cuando lo haces, cuando aceptas esa parte de ti, primero que eso ya es un punto que te ayuda a ti internamente, pero luego te das cuenta que hay muchas personas ahí que están en la misma situación que tú y no te sientes tan solo y te ayuda un poco también a sentir ese alivio. Error número 6 que he cometido durante todo este tiempo y que además estoy muy contenta de haber seguido investigando y de, bueno, que gracias a tener este podcast también sigo muy al día de todas las corrientes y estudios e investigaciones que se hacen acerca de la ansiedad. Y por eso también quiero mencionar este punto, que es no haber entendido a lo largo de mi proceso que hay factores biológicos y de mi personalidad que no puedo cambiar o que costaría muchísimo, muchísimo cambiar y que me hacen ser una persona con predisposición a tener ansiedad. Eso unido a mi estilo de vida son factores que hacen el por qué yo tengo ansiedad y otras personas no la tienen. Y solo son una parte del por qué. Evidentemente, la otra parte tiene más que ver con las experiencias, con mi diálogo interno, mi contexto, mi cultura, etc, etc, etc. Pero hay una parte biológica muy importante. De hecho, se ha publicado el estudio más importante bueno, con más datos y con más, que se ha hecho sobre más personas em, con ansiedad, ¿no? Se ha publicado en enero de este año, todavía se le está dando una vuelta porque es una investigación como muy nueva y demás, pero quizás haga un episodio hablando sobre eso porque es muy interesante, porque han encontrado 18 factores genéticos, biológicos, que comparten las personas que tienen ansiedad. Entonces se está intentando dar una explicación al por qué hay X personas con predisposición a tener ansiedad y bueno, pues qué tenemos en común, ¿no? Entonces, independientemente de eso que todavía pues, se está estudiando, está claro que nosotros ya sabemos que las personas con hiperresponsabilidad, hiperexigencia, todo lo que vaya con hiper, o las personas que son muy nerviosas o muy perfeccionistas o muy tal, van a tener una tendencia natural a sufrir ansiedad versus una persona pues que sea más hippie de todo me da igual o todo me viene bien o acepto cualquier cosa, que sean más flexibles o que sean, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender que nosotros seamos así? Evidentemente, cuando tenemos la edad que tengo yo, por ejemplo, yo ahora tengo 31 años, voy a hacer 32 dentro de 2 meses. Mi personalidad está construida. Yo puedo intentar cambiar según qué cosas y cambio muchas cosas, pero la base de mi personalidad tiene que ver con mi genética, con mi familia,
con mi contexto, ¿no? Con donde yo he crecido, mi contexto cultural, mi contexto social. Entonces, es muy difícil intentar ser una persona que no eres. Yo he ido por ahí, yo he intentado transitar esa vía de voy a intentar convertirme en una persona calmada. He meditado durante muchos años cada día, he hecho ejercicios de respiración, he hecho muchas cosas, he hecho mucho trabajo cognitivo para ser una persona más calmada y más flexible con el objetivo de ser otra persona. Y eso no ha sucedido ni va a suceder nunca y he dejado de intentarlo porque al final creo que puede coexistir que tú seas una persona con una, a ver cómo lo digo, con unas características de liderazgo, de querer hacer, ¿no? De tener iniciativa, de tener muchos proyectos, de coger más cosas, de poder con más. Es compatible con ser flexible, escuchar a tu cuerpo, tener una psicoeducación basada en la aceptación de la frustración, la aceptación de la incertidumbre, etc., ¿no? Pero no, si tú eres de una personalidad así, de hacer, de ser, de tal, de comerte el mundo, no puedes ahora intentar ser una persona calmada, que no le importe si de repente 3 meses de su vida no tiene muchas cosas por hacer o no. No sé si se me está entendiendo, porque a lo mejor me estoy centrando mucho en mi forma de ser y no te estás sintiendo identificado o identificada, pero a lo que me vengo a referir es que tu persona, tu personalidad y tus factores biológicos y tus rasgos seguramente ya tienen un condicionante para que tú tengas ansiedad. Entonces, no vayas por ahí, no intentes cambiar cómo tú eres, no intentes cambiar tu identidad o quién eres. Simplemente modifica los patrones de pensamiento que te llevan a tener ansiedad. Solo eso, solo los patrones de pensamiento. No intentes ser ahora de repente un Dalai Lama o una persona que se levanta cada día a las 5 de la mañana a hacer yoga y a meditar si no lo has hecho o si no te apetece o si no te llama. Si lo haces, que sea porque te apetece y te llama la atención. Yo me inicié en el budismo porque era algo que me llamaba mucho la atención y la verdad es que durante un tiempo lo dejé porque acabé asqueada de decir, es que no soy así, no soy así, no voy a serlo nunca. Comparto todos los valores de los que habla el budismo y he leído muchísimo y escucho muchísimo, pero lo aparqué durante un tiempo porque me generaba rechazo la idea de abandonar mi identidad, ¿no? Y cuando me di cuenta de esto que estoy hablando y acepté que mi personalidad es una y que lo que yo decido hacer es otra, y eso no significa que yo pierda identidad o que yo vaya a dejar de ser como soy, sino que todo puede coexistir y simplemente esto es como una escultura que tú vas moldeando y vas quitando aquello que sobra y le vas añadiendo cosas nuevas y punto, pero la escultura siempre es la misma, la base siempre es la misma, ¿no? Cuando acepté eso dije, puedo hacer lo que me dé la gana. Si quiero hacer yoga, haré yoga. Y si quiero hacer Muay Thai, voy a hacer Muay Thai, boxeo, artes marciales. Yo muchas veces pensaba, es que no tiene coherencia que yo sea una persona muy zen y haga meditaciones y haga yoga y sea budista y que luego me esté pegando de hostias en un gimnasio. Pues no, no tiene por qué tener coherencia. Es lo que me apetece. Me gusta, sale de mí el pegarme hostias, pero luego llegar a mi casa y hacer mis respiraciones y mi meditación. Todo puede coexistir dentro de mí, no hay nadie, no hay una regla que me diga cómo tengo que ser. Soy lo que quiero ser. Entonces, ese punto para mí es muy importante. Acepta tus rasgos biológicos, acepta cómo tú eres y solo cambia aquello que realmente te molesta o incide en tu vida y quieres cambiarlo. Punto. Cambia lo que quieras de tu personalidad, pero acepta quién eres y acepta de dónde vienes. Y el último punto, error número 7 que cometí en mi proceso con la ansiedad, es escuchar de todo, leer de todo y todo sí, 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 pero no aplicar nada y al final no, 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 no. Por lo tanto, es que siempre lo digo, soy muy pesada con esto, siempre lo digo. Escuchar el podcast está muy bien, escuchar las meditaciones está muy bien, pero si cuando yo digo, vamos a hacer este ejercicio, tú te quedas ahí escuchando y no, yo no voy a hacer esto, es que ay, ahora no se me ocurre, ay, ahora no sé qué, o no, yo no lo voy a hacer porque es que ella ha dicho que esto es para la gente que tiene un ataque de pánico y yo no tengo un ataque de pánico. A ver, ¿estás aquí para trabajar o no? ¿Estás aquí para hacer algo o no? Pues hazlo, ya está, es que si no, ¿para qué vienes? ¿Para escucharme? ¿Para verme? No, no hace falta. Si vienes aquí es porque quieres trabajar en tu ansiedad. Y si quieres trabajar en tu ansiedad, tienes que accionarte. No sirve con escuchar, no sirve con ver. Tienes que hacer cosas. Tienes que tener un plan de acción, tienes que tener una manera, una frecuencia de trabajo, de decir, pues yo voy a dedicar a mi ansiedad 15 minutos cada 3 días. Pues venga, empieza por ahí.
pero haz algo. Bueno, ¿y qué hago? Es que, ¿qué hago? Pues busca información, hazte tu plan, infórmate. ¿Estás muy, 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 muy perdido, pero quieres hacer algo? Escríbeme, escríbeme que trataré de ayudarte. Pero haz algo, muévete. Y yo, oye, yo me apoyo muchísimo en ChatGPT, o sea, esto, a ver, mucha gente que se me va a tirar encima. Pero antes que no hacer nada, yo le digo: "Oye, mira, sobre todo lo que me vayas a decir, apóyate en la ciencia, apóyate en cosas que tengan evidencia y demás, pero respóndeme a esto. Yo tengo ansiedad, sufro de hipocondría, tengo agorafobia, tal. He leído que hay una terapia de exposiciones que no sé qué. ¿Cómo tienen que ser las exposiciones para que me sean efectivas para mí?". Entonces él coge, pam, 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 de lo que me dice y lo que me cuadra, hago pues lo que me apetece. Que no, le respondo: "Oye, pues esta no me gusta y esto, ¿estás seguro de que esto?". Sí, tal. Vamos a hacer un plan para no sé qué. Venga, va. Oye, dame un ejercicio para superar mi miedo a no sé qué. Es decir, el que quiere, puede. El que quiere hacer algo, lo hace. El que quiere vivir en su malestar y no dejar de quejarse, pero no hacer nada, también lo va a hacer. Y eso significará que vas a pagar este podcast y te vas a quedar ahí en tu casa diciendo, bueno, yo ya he hecho hoy un poquito, que ya he escuchado a esta mujer hablando de cosas, pues ese es mi trabajo de hoy. No, ese ha sido mi trabajo de hoy. ¿El tuyo cuál es? ¿El tuyo cuál es? Así que venga, yo me voy y te dejo que te pongas las pilas. Te he dejado aquí mis 7 errores, las 7 cosas que yo considero que me han frenado. Em, y al final todo se resume a coge el toro por los cuernos y ponte las pilas. Y ponte ya. Es que, de verdad, me vais a decir, ay, Naomi, qué dura. No, qué dura no. Duro es vivir como vives tú ahora. Y duro es vivir, seguir así una semana tras otra, diciendo que, bueno, que qué mal estoy, que qué hago, que si me cojo la baja, que si tomo medicación, que si hago esto, y no hacer nada para que mira, me pongo hasta nerviosa para superar tu ansiedad. Solo estás ahí regodeándote en tu miseria, que lo he vivido, que es que a mí no me engañáis. Entonces, ponte las pilas, ¿vale? Me voy, me voy, te dejo que reflexiones. Voy a ver que... No, no tengo internet aquí, es que además, venga, fatal. Os dejo que me echéis bronca porque he elegido fatal la ubicación de este podcast. Em, no sé qué episodio es el siguiente. Ah, pero tenemos una meditación este domingo que es una ayuda para dormir, para descansar mejor y para esos días en los que tenéis insomnio o no sabéis qué os pasa, pero os está costando coger el sueño, pues para iros a dormir escuchando mi voz por la noche. Y luego pues nos vemos el próximo miércoles en otro episodio que ahora no sé cuál será, así que será sorpresa. Bueno, pues ahora sí que sí, yo me marcho, te abrazo y te deseo una enorme paz.